Ella ya tenía el boleto en la mano y el corazón destrozado. Iba a subir al tren de regreso al este, pero un hombre de piel morena y trenzas oscuras le tomó la mano y le dijo algo que nadie jamás le había dicho. Lo que pasó después estremeció a todo el pueblo. El tren llegó a Cerro Manso un martes de septiembre, cuando el polvo del desierto cubría todo con un manto color ocre, y el sol caía sin piedad sobre los techos de madera vieja. Era 1882, y aquel pueblo perdido entre montañas y llanuras secas del norte de Sonora apenas figuraba en los mapas. Tenía una calle principal de tierra, una iglesia con el campanario torcido, una cantina donde los hombres jugaban cartas hasta la madrugada, y una estación de tren que servía más como punto de paso que como destino. Nadie llegaba a Cerro Manso por elección. Se llegaba por necesidad, por huida o por equivocación. Y Catalina Estrada llegó por las tres razones a la vez. Tenía 27 años, el cabello castaño recogido en un moño apretado, un abrigo verde oscuro que había conocido tiempos mejores y una maleta de cuero con las costuras reventadas. Bajó del vagón con los ojos enrojecidos por el llanto seco de 3 días de viaje, sin haber comido más que un trozo de pan duro y un poco de agua tibia que le ofreció una señora en la estación de Hermosillo. Venía del este, de una ciudad donde las calles tenían adoquines y las mujeres usaban sombreros con plumas. Pero esa vida ya no le pertenecía. Esa vida la había escupido como se escupe algo amargo, sin importar que ella no hubiera hecho nada para merecerlo. Su padre, Aurelio Estrada, había sido un hombre respetado en la comunidad donde vivían, comerciante de telas finas, dueño de un almacén próspero, padre de 3 hijas. Pero un día, sin aviso, sin explicación, una serie de acusaciones infundadas cayeron sobre su nombre como piedras lanzadas desde la oscuridad. Lo señalaron de haber cometido irregularidades en sus negocios, de haber engañado a sus socios, de haber acumulado deudas que no existían. Ninguna era cierta. Pero la verdad dejó de importar cuando los periódicos publicaron su nombre en primera plana y las puertas que antes se abrían con sonrisas comenzaron a cerrarse con llave. El almacén fue clausurado, la casa fue embargada, y Aurelio, un hombre que nunca había levantado la voz, que jamás había faltado a su palabra, se desmoronó por dentro. En menos de 6 meses, la familia pasó de tener una vida cómoda a no tener absolutamente nada. Las 2 hermanas mayores de Catalina se casaron rápidamente con hombres de otros pueblos, buscando escapar de la vergüenza. Pero nadie quiso casarse con Catalina. No porque fuera fea, sino porque era la menor, la que cargaba el apellido con más peso, la que se negó a bajar la mirada cuando la gente murmuraba. Y eso, en aquella sociedad donde se esperaba que una mujer agachara la cabeza y pidiera perdón hasta por respirar, era un pecado imperdonable. Así que cuando una tía lejana que vivía en Cerro Manso le envió una carta ofreciéndole trabajo como maestra en la pequeña escuela del pueblo, Catalina no lo pensó 2 veces. Empacó lo poco que le quedaba, se despidió de su padre con un abrazo largo y silencioso, y subió al tren sin mirar atrás. El problema fue que al llegar a Cerro Manso, la tía ya no estaba. Una vecina le informó, con esa frialdad que a veces tiene la gente cuando da malas noticias, que doña Gertrudis se había marchado 3 semanas antes, para vivir con uno de sus hijos en Guadalajara, y que no había dejado ningún mensaje para nadie. Catalina se quedó de pie en medio de la calle, con la maleta en una mano y la carta arrugada en la otra, sintiendo que el mundo entero le había cerrado la última puerta. No conocía a nadie. No tenía dinero para un boleto de regreso. No tenía comida ni un lugar donde pasar la noche. El sol le quemaba la nuca, y el polvo se le metía entre los dientes. Y lo peor no era la soledad, ni el hambre, ni el miedo. Lo peor era esa sensación de que el destino la había traído hasta el fin del mundo solo para recordarle que no era bienvenida en ninguna parte. Fue entonces cuando la vieron. Los hombres que jugaban cartas bajo el toldo de la cantina dejaron de barajar y la miraron con esa mezcla de curiosidad y desconfianza que los pueblos pequeños reservan para los extraños. Las mujeres que cargaban agua desde el pozo la observaron de reojo, murmurando entre ellas. Y don Cipriano Montalvo, el hombre más influyente de Cerro Manso, dueño de la mitad de las tierras y de casi todas las decisiones que se tomaban en aquel lugar, la miró desde el balcón de su casona y torció la boca con desprecio.
Otra forastera sin oficio ni beneficio, dijo a su esposa Hortensia, una mujer delgada y amargada que siempre vestía de negro y que coleccionaba rencores como otras mujeres coleccionaban flores secas. Dale 3 días, se irá sola. Pero Catalina no se fue, no porque tuviera un plan, sino porque simplemente no tenía a dónde ir. Se sentó en un banco de madera frente a la estación, con la espalda recta y los ojos fijos en el horizonte, mientras el tren que la había traído se alejaba entre nubes de vapor y silbidos oxidados. Y ahí, en ese momento exacto, cuando la soledad era tan espesa que casi podía masticarse, ocurrió algo que nadie esperaba, ni ella misma. Desde el costado de la estación, caminando con pasos firmes y silenciosos como los de alguien que ha aprendido a moverse sin ser notado, apareció un hombre joven. Tenía la piel morena, curtida por el sol del desierto, el cabello negro trenzado que le caía sobre el pecho, y llevaba una camisa de cuero con flecos y bordados de colores que hablaban de otra cultura, de otra historia, de otro mundo. En la mano derecha sostenía un sombrero viejo de ala ancha. Sus ojos eran oscuros y profundos, del color de la tierra mojada después de la lluvia, y miraban con una calma que contrastaba con todo el caos que rodeaba a Catalina. Se llamaba Nahuel Cielo Roto, y en Cerro Manso, ese nombre era pronunciado siempre en voz baja, como si mencionarlo en voz alta pudiera traer algún tipo de problema. Era apache por parte de madre y mexicano por parte de padre. Un hombre atrapado entre 2 mundos que no lo aceptaban del todo. Para los del pueblo, era el indígena, un hombre al que se le toleraba porque hacía los trabajos que nadie más quería hacer, porque domaba caballos como nadie, porque conocía cada rincón de la sierra como la palma de su mano. Pero tolerancia no es lo mismo que respeto, y Nahuel lo sabía muy bien. Esa tarde, sin decir una palabra, Nahuel se acercó al banco donde estaba Catalina. Se quedó de pie a unos pasos de distancia, como si respetara un límite invisible, y la observó con esa mirada que no juzga, que no pregunta, que simplemente reconoce el dolor de otro ser humano porque lo ha sentido en carne propia. Catalina levantó los ojos y lo miró. Y en ese cruce de miradas, entre una mujer que lo había perdido todo y un hombre al que nunca le habían permitido tener nada, se sembró una semilla que ninguno de los dos podía imaginar hasta dónde llegaría. Nahuel sacó de un morral un trozo de pan de maíz envuelto en un paño limpio y lo dejó sobre el banco, junto a ella. No dijo nada. No esperó un agradecimiento. Simplemente asintió con la cabeza. Se puso el sombrero y se dio la vuelta para marcharse. Catalina miró el pan. Luego lo miró a él. Y con la voz quebrada por 3 días de silencio y lágrimas contenidas, dijo apenas 2 palabras que resonaron en el aire seco, como una campana distante. «Muchas gracias». Nahuel se detuvo. Giró apenas la cabeza, y por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a una sonrisa cruzó su rostro. No dijo nada. Solo asintió otra vez y siguió caminando, perdiéndose entre las sombras de la tarde mientras el sol pintaba el cielo de naranja y rojo sobre las montañas. Esa noche, Catalina durmió en el porche de la iglesia, con el abrigo como almohada y el estómago medio lleno gracias a ese trozo de pan. No sabía quién era aquel hombre. No sabía por qué la había ayudado. Pero mientras cerraba los ojos y escuchaba el viento del desierto susurrar entre los cactus, sintió algo que no había sentido en meses. Algo pequeño, frágil, casi imperceptible, pero real. Sintió que tal vez, solo tal vez, no estaba completamente sola en el mundo. Los primeros días de Catalina en Cerro Manso fueron como caminar descalza sobre piedras calientes. Cada paso dolía, cada mirada ajena le recordaba que no pertenecía a ese lugar, y cada mañana al despertar en el porche de la iglesia, con el cuerpo adolorido y el alma helada, sentía la tentación de rendirse, pero había algo dentro de ella, una terquedad silenciosa heredada de su padre, que le impedía quedarse tirada. Aurelio siempre le había dicho que la dignidad no es algo que otros te dan o te quitan, es algo que tú decides cargar, aunque el mundo entero quiera arrancártela de las manos. Así que al tercer día, Catalina se lavó la cara con el agua fría del pozo de la iglesia, se alisó el cabello con los dedos, se abrochó el abrigo verde que ya olía a polvo y sudor y caminó hasta la puerta de la escuela del pueblo. Era un edificio pequeño, de adobe blanqueado con cal,
con un pizarrón roto y 3 bancas de madera donde cabían, con suerte, una docena de niños. La maestra anterior se había ido hacía meses y nadie la había reemplazado. Los niños de Cerro Manso no iban a la escuela porque simplemente no había escuela a la que ir. Y eso, para un pueblo que ya estaba olvidado por el mundo, era una sentencia más de abandono. Catalina entró al salón vacío, pasó los dedos por el pizarrón polvoriento y sintió que algo encajaba. Ella había estudiado letras y aritmética con su padre, que creía firmemente que una mujer educada valía más que 100 hombres con tierra. Sabía leer, escribir, sumar y restar. Sabía contar historias y sabía escuchar. Y en ese momento, de pie en aquel salón abandonado que olía a humedad y olvido, Catalina tomó una decisión que marcaría el rumbo de todo lo que vendría después. Fue a hablar con el padre Norberto, el párroco del pueblo. Un hombre viejo de manos temblorosas y ojos mansos que llevaba 40 años bautizando, casando y despidiendo a la gente de Cerro Manso. El padre Norberto la escuchó en silencio, con las manos cruzadas sobre la mesa del comedor de la parroquia, mientras ella le explicaba quién era, de dónde venía y lo que quería hacer. Cuando terminó de hablar, el sacerdote se quedó callado un largo rato, mirándola con una expresión que era mitad compasión y mitad admiración. «Hija», le dijo con voz ronca, «aquí la gente no confía fácil. Menos en alguien que viene de fuera, pero los niños necesitan una maestra, y tú necesitas un propósito. A veces Dios pone las piezas en el lugar correcto, aunque nosotros no entendamos el tablero». Le ofreció una habitación pequeña en la parte trasera de la parroquia, apenas un catre, una mesa y una vela, pero para Catalina fue como recibir un palacio. Esa misma tarde, el padre Norberto anunció en la misa del domingo que la escuela volvería a abrir y que la nueva maestra sería la señorita Estrada. La noticia corrió por el pueblo más rápido que el viento del desierto, y las reacciones fueron tan variadas como las caras que llenaban las bancas de la iglesia. Las madres jóvenes sintieron esperanza. Los rancheros se encogieron de hombros con indiferencia. Pero don Cipriano Montalvo, sentado en la primera fila como siempre, con su traje negro y su bigote engomado, y su bastón de plata que golpeaba el suelo cada vez que algo le molestaba, apretó la mandíbula con disgusto. Para él, una mujer sola, sin familia conocida, sin marido, sin tierra, que aparecía de la nada pretendiendo enseñarle cosas a los hijos de su pueblo, era una afrenta. Y más aún cuando empezaron a circular los rumores sobre su familia, sobre las acusaciones que habían arruinado a su padre. Porque los rumores en los pueblos pequeños viajan más rápido que la verdad y llegan con más fuerza. «Esa mujer trae vergüenza consigo», le dijo don Cipriano a su esposa Hortensia esa noche, mientras cenaban en silencio en su comedor enorme. Hija de un hombre señalado, sin dote, sin respaldo, sin nada. ¿Y ahora quiere enseñar a nuestros hijos? ¿Qué puede enseñar a alguien que no tiene nada? Hortensia asintió con esa obediencia mecánica que había perfeccionado durante 20 años de matrimonio. Pero en el fondo, detrás de esos ojos fríos, también había algo más. Algo parecido al resentimiento de ver a otra mujer atreverse a hacer lo que ella nunca se atrevió. La primera semana de clases, solo llegaron 4 niños. 2 de ellos eran hijos de una viuda que lavaba ropa para las familias pudientes. Otro era el nieto del herrero. Y la cuarta era una niña descalza de ojos enormes que no habló en toda la mañana, pero que dibujó con un carboncillo en una hoja amarillenta el retrato más hermoso que Catalina había visto en su vida. Se llamaba Lupe, y tenía 8 años, y sus pies descalzos contaban una historia de pobreza que no necesitaba palabras. Catalina enseñó con lo que tenía, que era prácticamente nada. Escribía las letras en el pizarrón roto con un trozo de tiza que el padre Norberto le consiguió. Les contaba historias de libros que recordaba de memoria. Les enseñaba a sumar usando piedritas del camino y semillas de calabaza. Y cada tarde, cuando los niños se iban, ella se quedaba sola en el salón, limpiando el pizarrón y preparando la clase del día siguiente con la misma seriedad con la que un general prepara una batalla. Lo que Catalina no sabía era que alguien la observaba. Nahuel Cielo Roto vivía en una cabaña a las afueras del pueblo, en un terreno que nadie reclamaba porque estaba demasiado cerca de la sierra y demasiado lejos de todo lo demás.
Trabajaba domando caballos para los rancheros de la zona, reparando cercas, cargando leña, haciendo todo aquello que requería fuerza y resistencia, pero que no otorgaba ningún reconocimiento. La gente le pagaba con unas cuantas monedas o con comida, nunca con respeto. En la cantina no le servían en la barra, le ponían el vaso en el extremo del mostrador, lejos de los demás. En la iglesia se sentaba en la última fila, solo, y salía antes de que terminara la misa para no tener que cruzar miradas con nadie. Nahuel había aprendido desde niño a vivir en los márgenes. Su madre, una mujer apache llamada Luna que Canta, lo había criado sola después de que su padre, un arriero mexicano llamado Tomás Cielo Roto, desapareciera en una tormenta de nieve en la sierra, cuando él tenía 5 años. Luna que Canta le enseñó a leer las estrellas, a rastrear animales por sus huellas, a preparar remedios con hierbas del monte, a respetar la tierra como si fuera un ser vivo que respira y siente. Le enseñó que la fuerza verdadera no está en los puños ni en las armas, sino en la capacidad de mantenerse de pie cuando todo empuja hacia abajo. Le enseñó que el silencio no es debilidad, sino la forma más pura de fortaleza. Y Nahuel vivía en ese silencio como un pez vive en el agua. No buscaba conflictos. No respondía a los insultos que a veces le lanzaban los hijos de don Cipriano cuando pasaban a caballo por su terreno. No reclamaba cuando le pagaban menos de lo justo. Simplemente trabajaba, comía, dormía, y al amanecer volvía a empezar. Había aceptado que su vida sería esa, una existencia al margen, visible solo cuando alguien necesitaba algo de él, e invisible el resto del tiempo. Pero la llegada de Catalina removió algo dentro de su pecho que él creía enterrado para siempre. Desde aquella tarde en la estación, cuando le dejó el pan de maíz en el banco y ella le dijo, «Muchas gracias», con esa voz rota que sonaba como el arroyo de la sierra en época de sequía, Nahuel no pudo dejar de pensar en ella. No era algo romántico, al menos no todavía. Era algo más profundo y más sencillo a la vez. Era el reconocimiento mudo de que otra persona en este mundo sabía lo que se siente estar completamente sola, y que a pesar de eso, seguía de pie. Así que empezó a dejar cosas, pequeñas cosas. Un ramo de flores silvestres en la puerta de la escuela antes de que amaneciera. Un canasto con tortillas de maíz y frijoles en el escalón de la parroquia. Una pila de leña cortada junto a la estufa del salón de clases para que los niños no pasaran frío por las mañanas. Nunca dejaba una nota. Nunca se dejaba ver. Simplemente aparecían las cosas como si el desierto mismo las hubiera puesto ahí. Catalina notaba cada detalle, y aunque no sabía con certeza quién era su benefactor silencioso, una parte de ella lo intuía. Porque en un pueblo donde todos la miraban con desconfianza o con lástima, solo había un par de ojos que la habían mirado de otra manera. Con respeto, con reconocimiento, con esa ternura callada que no necesita palabras para hacerse sentir. Un jueves por la tarde, mientras caminaba de regreso a la parroquia después de cerrar la escuela, Catalina vio a Nahuel en el corral del herrero, domando un caballo bayo que pateaba y resoplaba como si quisiera derribar el mundo. Lo observó desde lejos, escondida detrás de un poste de madera, y sintió algo que no esperaba sentir. No era miedo, ni lástima, ni curiosidad. Era admiración. Porque en cada movimiento de Nahuel había una paciencia infinita, una conexión con el animal que parecía ir más allá de lo físico, como si ambos hablaran un idioma que el resto del mundo había olvidado. El caballo dejó de pelear, bajó la cabeza, resopló suavemente, y Nahuel le acarició el cuello con la mano abierta, despacio, como si le estuviera diciendo sin palabras que todo iba a estar bien, que ya no tenía que luchar contra el mundo. Catalina sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, porque en ese gesto simple, en esa mano abierta sobre el cuello de un caballo asustado, vio algo que llevaba buscando toda su vida sin saberlo. Vio bondad sin condiciones. Vio fuerza sin necesidad de demostrarse. Vio a un hombre que el pueblo quería olvidar, pero que era quizás la persona más digna de ser recordada. Y en ese instante, sin que ninguno de los dos lo supiera todavía, la semilla que se había plantado aquella tarde en la estación del tren empezó a echar raíces. La escuela de Cerro Manso empezó a llenarse. Al principio fueron 4 niños, después 8, luego 14.
Las madres mandaban a sus hijos con tortillas envueltas en trapo para compartir con la maestra, porque ya se había corrido la voz de que la señorita Estrada apenas comía y nunca pedía nada a cambio. Catalina recibía esos gestos con gratitud callada, sin hacer aspavientos, y cada mañana abría las puertas de aquel salón de adobe con la misma convicción de quien sabe que está haciendo algo que importa, aunque nadie lo reconozca en voz alta. La pequeña Lupe era su alumna más fiel. Llegaba siempre primera, con los pies todavía descalzos y los ojos enormes brillando de curiosidad. No hablaba mucho, pero dibujaba con una habilidad que dejaba a Catalina sin aliento. Un día, le pidió que dibujara lo que más le gustaba del mundo, y Lupe trazó con carboncillo la silueta de las montañas al atardecer, con un águila volando sobre ellas y una figura humana de pie en lo alto de un cerro, con los brazos abiertos. Cuando Catalina le preguntó quién era esa persona, Lupe la miró con una seriedad impropia de sus 8 años y respondió con una sola palabra: Nahuel. Fue así como Catalina descubrió que Nahuel Cielo Roto no solo era el hombre que la había ayudado aquella primera tarde en la estación. Era también el hombre que cuidaba en silencio a los niños más desprotegidos del pueblo. Lupe era hija de una mujer que trabajaba de sol a sol en los campos de algodón de don Cipriano. Y durante las horas en que la madre no estaba, era Nahuel quien se aseguraba de que la niña comiera, de que tuviera agua limpia, de que nadie le hiciera daño en los callejones de tierra. Lo hacía sin pedir reconocimiento, sin esperar nada, como quien cumple una obligación sagrada que solo él entiende. Catalina empezó a buscarlo con la mirada cada vez que cruzaba la calle principal. Lo veía pasar con su andar tranquilo, llevando riendas de caballos ajenos o cargando sacos de grano hacia los almacenes, siempre con la cabeza en alto, siempre en silencio, siempre solo. Y cada vez que sus ojos se encontraban, aunque fuera por un instante, algo se encendía en el pecho de Catalina que no podía explicar con palabras. No era compasión, no era gratitud solamente, era algo más hondo, más antiguo, como si sus almas compartieran una frecuencia que el resto del mundo no podía escuchar. Una tarde, el padre Norberto la llamó al comedor de la parroquia con expresión preocupada. Le contó que don Cipriano había convocado una reunión con los hombres principales del pueblo para discutir el futuro de la escuela. El ranchero argumentaba que una mujer sin credenciales, sin familia respetable y con un pasado manchado, no tenía derecho a enseñar a los hijos de Cerro Manso. Había pedido que la expulsaran del pueblo antes de que trajera más vergüenza. El padre Norberto le dijo a Catalina que él haría lo posible por defenderla, pero que la influencia de don Cipriano pesaba más que la palabra de un cura viejo en un pueblo donde el dinero mandaba más que la fe. Catalina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Otra vez la misma historia. Otra vez las acusaciones sin fundamento. Otra vez alguien con poder decidiendo que ella no merecía un lugar en el mundo. Se sentó en la banca de la parroquia con las manos apretadas sobre las rodillas y los ojos fijos en el crucifijo de madera que colgaba sobre el altar. No lloró. Ya había gastado todas las lágrimas entre la estación de tren y ese pueblo de polvo. Pero por dentro, algo se quebraba despacio, como una vasija de barro que recibe golpe tras golpe hasta que las grietas se hacen visibles. Esa noche, cuando salió a tomar aire al patio de la parroquia, encontró algo en el escalón de la puerta. No eran tortillas ni flores silvestres. Era un collar hecho de cuentas de hueso y piedras azules, ensartado en un cordón de cuero fino, con un pequeño dije tallado en forma de águila. Y debajo del collar, escrita con mano firme sobre un trozo de papel marrón, había una frase en español sencillo que Catalina leyó 3 veces antes de guardarla contra su pecho. El águila no pide permiso para volar. No había firma. No hacía falta. Catalina levantó los ojos hacia la sierra oscura que se recortaba contra el cielo estrellado y supo, con una certeza que nacía desde lo más profundo de su ser, que no estaba sola en esta pelea, y que no se iría de Cerro Manso, sin dar la batalla que su padre nunca pudo dar. La reunión se celebró un sábado por la mañana en el salón grande de la cantina, el único lugar de Cerro Manso donde cabían más de 30 personas sentadas. Don Cipriano Montalvo llegó primero, como siempre, con su traje negro impecable y su bastón de plata golpeando el suelo de madera con cada paso. Se sentó en la cabecera, flanqueado por sus 2 hijos mayores,
Fermín y Laureano, dos hombres jóvenes de mirada altiva, que habían heredado de su padre el orgullo y la costumbre de mirar por encima del hombro a cualquiera que no llevara su apellido. El padre Norberto llegó con paso lento y se sentó en una esquina sin decir palabra. Los rancheros, los comerciantes, el herrero, todos fueron ocupando sus lugares con esa tensión que se siente cuando algo importante está por decidirse. Y Catalina, a quien nadie había invitado pero que se enteró por boca de la viuda lavandera, se presentó en la puerta del salón con el abrigo verde abotonado hasta el cuello y la espalda tan recta como el campanario de la iglesia. El silencio que cayó cuando ella entró fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Don Cipriano la miró con una mezcla de sorpresa y desprecio. Fermín soltó una risa corta, burlona. «Esta reunión es para los hombres del pueblo», dijo don Cipriano con voz grave, «no para forasteras». Catalina no se movió. Clavó los ojos en don Cipriano con una firmeza que sorprendió a todos los presentes. «Con todo respeto, don Cipriano, esta reunión habla sobre mi futuro y sobre la educación de los hijos de este pueblo. Tengo derecho a estar aquí». Don Cipriano expuso sus razones con elocuencia fría. Habló de tradiciones, de decencia, de lo peligroso que era dejar que una desconocida, hija de un hombre cuya reputación estaba manchada, influyera sobre las mentes jóvenes del pueblo. No levantó la voz. Su poder hablaba por él. Cuando terminó, un silencio pesado llenó la sala. Catalina abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, la puerta de la cantina se abrió de par en par. Nahuel Cielo Roto entró con paso firme, con el sombrero en la mano y las trenzas cayéndole sobre los hombros. Detrás de él venían 6 mujeres del pueblo, entre ellas la viuda lavandera y la madre de Lupe. Nahuel no dijo nada. Se quedó de pie junto a la puerta, dejando que las mujeres avanzaran hasta el centro del salón. Fue la viuda lavandera quien habló primero, con la voz temblando, pero sin bajar la mirada. Dijo que sus hijos habían aprendido a leer en un mes, que llegaban a casa contando historias y haciendo sumas con semillas, que por primera vez sus niños sentían que valían algo. La madre de Lupe contó que su hija, que no había pronunciado más de 10 palabras seguidas en 2 años, ahora dibujaba y sonreía como si hubiera despertado de un sueño largo. Una por una, las 6 mujeres dieron su testimonio. Y con cada palabra, el argumento de don Cipriano se iba desmoronando como una pared de adobe bajo la lluvia. No con gritos, no con insultos, sino con la verdad sencilla de madres que habían visto cambiar a sus hijos. El padre Norberto se puso de pie con esfuerzo y con voz suave pero firme dijo las palabras que sellarían aquella reunión. Los frutos hablan mejor que las raíces. Y los frutos de esta maestra están aquí, en la boca de estas madres. Yo pregunto, ¿vamos a arrancar un árbol que ya está dando fruto? Nadie votó en contra de Catalina. Don Cipriano se levantó sin decir palabra, golpeó el bastón una última vez contra el suelo y salió seguido de sus hijos. No había ganado, y en Cerro Manso, eso era algo que no se le había visto nunca. Catalina se quedó de pie con los ojos llenos de lágrimas que esta vez no eran de dolor. Buscó a Nahuel con la mirada, pero él ya se había ido. Siempre se iba antes de que alguien pudiera agradecerle, como el viento del desierto, que trae la lluvia y se marcha sin esperar aplausos. Esa noche, Catalina caminó hasta la orilla del pueblo, donde terminaban las casas y empezaba la sierra. Se detuvo frente a la cabaña de Nahuel, que tenía una vela encendida en la ventana. No tocó la puerta. Solo se quedó ahí, bajo las estrellas, con el collar de cuentas azules entre los dedos y el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo desde adentro. Y Nahuel, sentado junto a la ventana tallando un trozo de madera, levantó los ojos hacia la noche y sonrió, porque sabía que ella estaba ahí. Lo sabía de la misma forma en que los animales del desierto saben cuándo va a llover. No por lo que ven, sino por lo que sienten. Pasaron las semanas, y Cerro Manso ya no era el mismo pueblo donde Catalina había llegado con una maleta rota y el corazón vacío. La escuela tenía 22 alumnos. Las madres se turnaban para llevar comida durante las clases. Lupe hablaba con una fluidez que asombraba a todos, y sus dibujos decoraban las paredes de la parroquia como si fueran obras de un gran artista. El padre Norberto decía que esa niña
Tenía el don de contar con las manos lo que otros no pueden decir con palabras. Y Catalina, viéndola crecer día a día, sentía que cada hora dedicada a esos niños era una hora que le devolvía un pedazo de sí misma. Había encontrado algo que no buscaba cuando subió a aquel tren meses atrás. Un propósito. Y ese propósito le daba una fuerza que ni ella misma sabía que llevaba dentro. Pero don Cipriano Montalvo no había olvidado su derrota. Un hombre como él no olvida. Espera, calcula y busca el momento preciso. Ese momento llegó un lunes de noviembre, cuando un carruaje elegante tirado por 2 caballos negros entró por la calle principal del pueblo levantando una nube de polvo que hizo voltear a todos. Del carruaje bajó un hombre de traje gris, sombrero de copa y maletín de cuero. Se llamaba Ignacio Bermúdez, funcionario del gobierno provincial encargado de supervisar las escuelas rurales. Don Cipriano lo había mandado llamar con una carta donde detallaba que en Cerro Manso operaba una escuela sin autorización, dirigida por una mujer sin título ni respaldo. Bermúdez traía consigo la autoridad para cerrar cualquier establecimiento que no cumpliera con los requisitos, y una maestra sin nombramiento oficial era razón más que suficiente. Catalina recibió la noticia del padre Norberto, que llegó a la escuela con el rostro demudado. Le explicó que Bermúdez inspeccionaría el salón al día siguiente por la mañana, y que si no presentaba documentos que avalaran su cargo, la escuela sería clausurada, y ella podría ser obligada a marcharse. Don Cipriano había encontrado la forma de ganar sin levantar la voz, usando el peso de la ley como un martillo silencioso. Esa noche, sentada en el escalón de la parroquia con el collar de cuentas azules apretado entre las manos, Catalina sintió que el peso de todo la aplastaba. Pensó en su padre Aurelio, un hombre bueno derrotado por acusaciones que nunca pudo desmentir. Pensó en los niños de la escuela, en Lupe, en esas sonrisas que habían nacido entre paredes de adobe y tiza prestada. Pensó en Nahuel, en su silencio generoso, en esas manos que dejaban pan y flores sin pedir nada a cambio. Y por primera vez desde que llegó a Cerro Manso, consideró la posibilidad de rendirse, de comprar un boleto con las pocas monedas que había juntado, subir al próximo tren y desaparecer rumbo al este, de regreso a un mundo que ya no la esperaba. A la mañana siguiente se vistió despacio, se puso el abrigo verde, se recogió el cabello y caminó hacia la estación de tren con la maleta en una mano y el boleto en la otra. El andén estaba casi vacío. El silbido de la locomotora ya se escuchaba a lo lejos, acercándose entre las montañas con su respiración de hierro y vapor, cada vez más cerca, cada vez más real. Y entonces lo vio. Nahuel Cielo Roto estaba de pie al final del andén, con el sombrero en la mano y los ojos clavados en ella. No había prisa en su postura, no había ruego en su mirada. Había algo mucho más hondo. La certeza de alguien que ha caminado solo toda su vida y que reconoce en otra persona la misma soledad, el mismo coraje, la misma hambre de ser visto tal como es. Caminó hacia ella con pasos firmes. Se detuvo a un palmo de distancia. El tren ya entraba a la estación, resoplando y chirriando sobre los rieles. El vapor los envolvió como una nube baja, y por un instante, el mundo entero desapareció alrededor de ellos dos. Nahuel la tomó de la mano, no con fuerza, con ternura, con esa delicadeza que solo conocen las manos que han domado caballos salvajes y han tallado madera bajo la luz de las estrellas. Catalina sintió el calor de esa mano, y algo se rompió dentro de ella, pero no como se rompen las cosas que se destruyen, sino como se rompe una represa cuando el agua necesita seguir su camino. «No te vayas», le dijo Nahuel. Fueron las primeras palabras que le dirigía desde aquella tarde en la estación, meses atrás. Su voz salió ronca, cargada de todo lo que había callado. «Este pueblo te necesita. Esos niños te necesitan. Yo te necesito». Catalina lo miró con los ojos llenos de agua. El tren se detuvo junto a ellos. La puerta del vagón se abrió. El conductor gritó la última llamada, y Catalina no subió. Soltó la maleta, apretó la mano de Nahuel, y se quedó. El funcionario Bermúdez llegó a la escuela a las 9 esperando encontrar un salón vacío y una maestra ausente. Lo que encontró fue a 22 niños sentados en sus bancas, 6 madres de pie al fondo con los brazos cruzados, al padre Norberto rezando en la puerta,
y a Catalina Estrada detrás del pizarrón con la tiza en la mano y la frente en alto. Bermúdez habló con los niños. Observó los dibujos de Lupe colgados en las paredes. Escuchó a una niña de 6 años recitar el abecedario completo sin equivocarse. Cuando terminó su inspección, se sentó en una de las bancas, se quitó el sombrero y se quedó en silencio un largo rato, como si estuviera procesando algo que no esperaba sentir. Después sacó de su maletín un papel en blanco, escribió con pluma y tinta, lo firmó, lo selló, y se lo entregó a Catalina con ambas manos. Era un nombramiento provisional como maestra rural de Cerro Manso. Al salir del pueblo, Bermúdez pasó junto a don Cipriano y le dijo una sola frase que el ranchero recordaría cada noche antes de dormir por el resto de sus días. Usted me hizo venir a cerrar una escuela, y lo que encontré fue la mejor aula rural que he visto en toda la provincia. Don Cipriano no respondió. Se encerró en su casona 3 días seguidos. Hortensia, por primera vez en 2 décadas de matrimonio, sonrió a solas en su cocina, aunque jamás lo admitiría ante nadie. El pueblo celebró a su manera, sin ruido. Las madres llevaron comida a la parroquia. El herrero fabricó una campana pequeña de bronce para colgar en la puerta de la escuela. Y Lupe dibujó su obra maestra, un retrato de Catalina y Nahuel de pie frente a la estación, con un tren al fondo y un águila volando sobre sus cabezas. Lo colgaron en la pared principal del salón, y cada mañana los niños entraban mirando ese dibujo que contaba, sin palabras, la historia de 2 almas que el mundo rechazó pero que juntas construyeron algo más grande que el desprecio. Esa tarde, Catalina caminó hasta la cabaña de Nahuel por primera vez sin detenerse en la puerta. Entró y se sentó frente a él, junto a la mesa donde tallaba sus figuras. Nahuel le mostró lo que llevaba semanas trabajando en secreto. Era un águila con las alas abiertas, del tamaño de una mano, pulida con tanta dedicación que parecía a punto de levantar el vuelo. «Es para ti», dijo Nahuel, poniéndola sobre la mesa. «Para que nunca olvides que las águilas no piden permiso». Catalina tomó el águila de madera y la apretó contra su pecho. Las lágrimas le corrieron por las mejillas, pero eran lágrimas de algo que no había sentido en tanto tiempo que casi había olvidado cómo se llamaba. Eran lágrimas de felicidad. Pura, limpia, verdadera felicidad. Afuera, el sol se ponía sobre las montañas de Cerro Manso pintando el cielo de naranja, rojo y dorado. Un águila real cruzó el horizonte con las alas extendidas, volando hacia lo alto sin prisa, sin miedo, sin pedir permiso a nadie. Y Catalina supo, con una certeza que le nacía desde lo más profundo del alma, que había encontrado su lugar en el mundo. No donde la habían mandado, no donde le dijeron que pertenecía, sino donde su corazón, por fin, había decidido quedarse. Porque a veces el destino no te lleva a donde quieres ir, te lleva a donde necesitas estar, y el lugar donde nos necesitan, donde nos aman por lo que somos, y no por lo que tenemos, ese es el único lugar al que vale la pena llamar hogar.